dos cosas muy interesantes y muy importantes en el tratamiento de esta enfermedad. El primero fue Argentina, en donde tuve la oportunidad de pasar con profesores y en hospitales en donde la laparoscopia era ya muy, muy fuerte. Específicamente, les pongo el ejemplo del Hospital Británico de Buenos Aires, el Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde los cirujanos generales son los que manejan con laparoscopia la vía biliar. Y prácticamente lo sé porque soy testigo de ello y porque hemos sido partícipes de la formación de sus endoscopistas. Allá el endoscopista, la CPR, básicamente se usa es para drenar neoplasias, pero no para tratar la coledocolitiasis. Y otro país al que le debo mucho, en el que tuve también la oportunidad de formarme y trabajar, es Chile. Y allí conocí a un personaje que es muy conocido a nivel mundial, que es el doctor Claudio Navarrete, quien me mostró que con un endoscopio también se podía resolver todo. Así que de una escuela clásica en donde tratamos de mirar los problemas de forma integral, holística, como seguramente ha sido la formación de todos ustedes, a pasar de escuelas con una gran potencia en cirugía laparoscópica, que básicamente hacían ver como innecesaria la endoscopia en el manejo de la patología litiásica, y luego pasar por escuelas en donde la endoscopia resolvía prácticamente todo, casi sin importar el tamaño del cálculo. Pues yo me hacía las preguntas de, en algún lugar entre todo esto debe estar el punto correcto, el punto adecuado. Y obviamente, pues a lo largo de mi historia, que lo voy a ir contando desde el punto de vista académico en el manejo de esta patología, quisiera sensibilizarlos un poco con lo que puede significar los cambios y las mejoras en relación al futuro, que es lo que ustedes van a tener que enfrentar como cirujanos que están en formación. Yo quisiera hacer este siguiente índice de la presentación. Fundamentalmente nos vamos a referir a 5 puntos y son, primero, hablar como de esas fronteras de la endoscopia y de la laparoscopia. Hoy en día, ¿en qué van? ¿Cuál es como el punto culmen en el que estamos, en la cresta de la ola? Luego voy a mostrar un poquito lo que ha sido nuestra historia, viéndola desde una perspectiva cariñosa, ¿no? Y proactiva, sin ningún tipo de complejo insulso en relación a lo que es nuestra escuela quirúrgica en Colombia. Luego vamos a mostrar en relación a todo esto que la realidad nos trae un montón de situaciones en donde todo al final tiene posibilidades de resolución. Es decir, hay espacio para todo, hay campo para todo. Y al final les voy a dejar un poco lo que es en este momento nuestro enfoque en el manejo de la patología para tratar de plantearles pues un mensaje final y abrir la discusión. Quiero empezar mostrándoles, esto es un video promocional de una distinguida casa comercial que nos muestra lo que yo diría hoy es la cresta de la ola en la cirugía endoscópica en el manejo de la coledocolitiasis. Es la coledocoscopia que se hace a través del mismo duodenoscopio y que con ondas de láser nos permite hacer disrupciones y fragmentaciones de estos cálculos. Esto parece ciencia ficción, pero es la realidad, está disponible en el país. Y pues uno diría con esto, no, ya no se necesita ser muy diestro. Toda la patología litiásica, como nos enseñaban en Chile, se puede resolver con un endoscopio. Pero también les quiero mostrar que la otra perspectiva ha llevado a lo que yo llamo la cresta de la ola desde el punto de vista no solo de la laparoscopia, sino de la integración. Esto es lo que conocemos hoy con el término de rendezvous, que hace referencia a una voz francesa, el encuentro. Este es el encuentro del mundo laparoscópico que pasa una guía a un papilótomo que está localizado con un endoscopio en el interior del duodeno para permitir una canulación guiada. Y estas son las diferentes formas, ya vieron cómo canulaba uno con la guía el mismo papilótomo. Esta es la forma de canulación utilizando la guía Loop, que es el desarrollo también de un colombiano, colega nuestro que trabaja en Chile, hoy en día popularizado y comercializado por una muy distinguida casa comercial. O los primeros rendezvous que yo tengo que de alguna forma reconocer. Este tipo de rendezvous lo vi por primera vez hacer en el Hospital del Tunal, de la mano de un par de gastroenterólogos o de 3 gastroenterólogos de la Universidad Nacional, de hecho, que eran, a mi modo de ver, muy buenos cirujanos y todavía los sigo admirando como tales. Yo hablo de esto porque en términos prácticos, en la vida y en la formación que hemos tenido, pues como que nos muestra
¿qué sería como el Mercedes-Benz de poder manejar esta patología? Si tenemos un coleocoscopio, ya sea por vía endoscópica, ya sea por vía laparoscópica, o si podemos combinar las dos herramientas, estaríamos en la jugada, digamos, en lo último en Guaracha. Sin embargo, yo los invito a que veamos esto desde la perspectiva de cómo se nos enseñó cirugía y que lo miremos de repente pensando que eventualmente podrían algunas de las cosas de antes también rescatarse. Sobre todo los que son sus profesores se acordarán, algunos de mi edad, otros un poquito mayores, otros probablemente profesores nuestros, recordarán que en la década de los 90 temprana, inclusive ya acercándose la década de los 2000, era difícil conseguir colangio-resonancia en nuestros hospitales, no teníamos ultrasonido endoscópico, lo máximo a lo que podíamos esperar era hacerle una placa al paciente en cirugía, poniéndole un catéter dentro del cístico y haciendo una colaje intraoperatoria. Había CPRE, pero podríamos decir que era de bajo rendimiento y renegábamos los cirujanos, muchos de los gastroenterólogos, que no canulaban, que no sacaban los cálculos. Yo recuerdo en el Hospital San Ignacio, siendo profesor, que con nosotros vino a rotar una residente de la Universidad de Toronto de Canadá y ella le fascinaba entrar a las exploraciones de vía biliar porque decía que en Canadá ella no veía eso, porque allá había un doctor que se llamaba Norman Marcon y pues no le dejaba a los cirujanos nada. No teníamos prótesis, no teníamos stents, pero sí teníamos el tubo de Kerr, que era muy común. Hoy en día sabemos que el tubo de Kerr lo conminó una revisión de Cochrane. Básicamente es una mala praxis. Obviamente todo tiene sus excepciones, pero en términos prácticos los tubos en T son historia. No teníamos balones dilatadores para la papila, no teníamos el spyglass que les mostré. Hacíamos exploraciones biliares, coleocotomías, pinzas de Randall, dilatadores de Bakes. Hacíamos esfinteroplastias transduodenales, en eso era muy diestra la escuela del Hospital San José, otros de otras escuelas no éramos muy proclives a esto. Hacíamos derivaciones, recuerdo a mis profesores diciendo que la coleocodenostomía era la cirugía más segura del mundo, que pocas veces habíamos visto una coleocodenostomía complicada. Eran cirugías mucho más grandes, pero yo los invito a que veamos un asunto que había atrás. No había laparoscopia. Seguramente la laparoscopia era preliminar, servía para sacar la vesícula y no más, pero operábamos la vesícula y la vía biliar. Esto era un tema integral. A nosotros como cirujanos se nos enseñaba a manejar la vía biliar, concepto que yo creo debemos rescatar, porque la patología biliar es tan prevalente y la incidencia de litiasis coledociana en relación a la colelitiasis es tan alta que no podemos esperar ni pensar que esto va a estar en manos de servicios de cirugía patobiliar a lo largo y ancho del mundo. Éramos cirujanos generales, probablemente hacíamos cosas de las que hoy nos burlaríamos, pero ¿cómo esa cirugía tan grande? Pero ¿para qué esa incisión tan gigante? Pero es cierto que éramos efectivos y éramos eficientes porque resolvíamos a los pacientes en una única cirugía cuando salía bien, obviamente. Solo los dejo pensando en eso. Y yo, tratando de hacer esa reflexión, el año pasado, en algún curso del IS, que ya hoy en día todos lo conocen, este es nuestro Facebook de cirujanos, hoy en día nuestro YouTube de cirujanos, porque hay montones de información. Esto es una iniciativa española del Grupo de Barcelona. Y yo veía en alguna de estas presentaciones esta diapositiva y ellos estaban hablando precisamente del manejo de la patología litiásica y yo me preguntaba, ¿realmente esa fue nuestra historia? ¿Realmente esa fue la historia que vivimos en Colombia? ¿Realmente nosotros tuvimos este progreso en el crecimiento de la CPRE y la colecistectomía, la exploración laparoscópica en la década de los 2000 y hoy en día estamos hablando de exploraciones laparoscópicas, rendezvous y esto? ¿Realmente es así? Y yo tenía que hacer la reflexión de que creo que así no fue. Porque si miro con mi propia experiencia, pues yo al año 2005 tuve de alguna forma que salir del país para aprender a hacer algunas cosas que aquí no se hacían. A mí me enseñaron a hacer muy bien colecistectomía por laparoscopia en el Hospital San Ignacio, pero no mucho más en el manejo de la vía biliar. Y luego, cuando regreso al país por allá en el año 2010, pues yo lo que encuentro es un escenario en donde venía pues bastante bien entrenado en el mundo endoscópico. Esa es una foto con el maestro que nos había enseñado a hacer CPRE y encuentro que básicamente la situación era que aquí se hacían CPREs
y Colelabs. Y lo que no entraba por ahí se abría. Y esa era como la lógica en la que yo llegué a funcionar en el país. De ahí hubo algunas situaciones que en el caso particular mío, y le doy gracias a la situación como la tuve que vivir, yo tuve una restricción clara y frontal para el uso de los endoscopios a mi llegada al país, pero pues obviamente trabajaba en un departamento de cirugía en donde tenía el acceso pues a las salas, a los instrumentos y al almacén del hospital, y en el almacén del hospital pues no nos negaban los elementos que se solían y que habíamos aprendido a utilizar en endoscopia para utilizarlos por vía laparoscópica. Entonces empezamos a hacer nuestras CPRs, entre comillas, porque lo hacíamos con canastillas de Dormia, dilataciones, balones, extractores, todo lo que habíamos aprendido en CPR, pero desde la laparoscopia, que era lo que teníamos permitido utilizar en el hospital. En ese entonces yo recuerdo, estoy hablando del año 2010, hicimos con el doctor Luis Carlos Domínguez y con el doctor Álvaro Sanabria, que hoy en día son insignes representantes de la Escuela de la Universidad de La Sabana y de la Universidad de Antioquia, este estudio. Obviamente ahí está nuestro profesor Rugeles, el doctor Oscar Rubio, que hoy en día es cirujano vascular y trabaja aquí en la ciudad de Bucaramanga desde hace algunos meses. Hicimos este estudio y fue favorablemente el ganador del premio a la investigación clínica de la Academia Nacional de Medicina del año 2010, está publicado en la revista de Medicina del septiembre del 2011, y fundamentalmente nosotros lo que hicimos fue nuestra escala. Algunos la conocen como la escala de San Ignacio. Hay algunos hospitales a lo largo del país que yo tengo entendido que la utilizan, yo personalmente la utilizo, y lo que nosotros quisimos hacer fue agarrar esos factores que conocemos para predecir la probabilidad de tener una coledocolitiasis y darles una ponderación estructurada, no ese valor grueso de que es que si hay un factor, un factor clínico, un factor bioquímico, entonces ya son 2 de 3 y el riesgo es alto, que si no hay, que el riesgo es bajo es porque no hay ninguno, y que si hay uno es riesgo intermedio y ese se estudia, sino que lo que hicimos fue en una cohorte de pacientes estudiar todo ese comportamiento en el Hospital San Ignacio y compararlo contra otras guías que se habían publicado, y desarrollamos esta guía que sumaba 16 puntos y que dependiendo de la puntuación que uno le daba, pues uno interpretaba cuál era la probabilidad de tener una coledocolitiasis. Pero más allá de proponer esta guía, yo les quiero hacer ver por qué hacíamos esto y por qué hicimos este estudio y por qué hoy sigue siendo tan importante y tan relevante predecir la probabilidad de tener coledocolitiasis. Y lo hago a la luz de esto. Esta es una tabla del mismo estudio, en la cual nosotros lo que queríamos era hacer ver que modificando el punto de corte y modificando el umbral de tolerancia al riesgo de coledocolitiasis, pues lo que íbamos era ahorrar plata. Les pongo el ejemplo del Hospital San Ignacio, pero teníamos las comparaciones con todas las guías y con todas las escalas que habían sido publicadas hasta el momento. Y básicamente lo que estábamos encontrando es que, por lo menos en esa cohorte del Hospital San Ignacio, que fue de unos casi 300 y tantos pacientes, nosotros nos habíamos gastado casi 100 millones de pesos estudiando a los pacientes del riesgo intermedio para poder definir si sí tenían coledocolitiasis o no, y si había que llamar al gastroenterólogo a que le hicieran una CPR o no, y cómo era este cuento. Y esto era una cifra que no es despreciable y que si lo comparamos contra todos los otros estudios, pues al unísono, en ese riesgo intermedio era donde más se gastaba dinero, siempre, o sea, hoy en día pasa así, estamos gastando una suma considerable de tiempo, de dinero, por la necesidad que tenemos de saber si el paciente tiene o no una coledocolitiasis antes de llevarlo al quirófano. Entonces les dejo eso en una inquietud. Pero ¿cómo funcionaba esta tabla? O cómo lo hacíamos nosotros. Y esto tiene el siguiente sentido. Nosotros decíamos, mire, si usted está dispuesto a tolerar un umbral de riesgo más alto, por ejemplo, cuando usted le daba un punto de corte de 5 puntos para diferenciar entre el riesgo bajo y el intermedio, pues estudiar a esos pacientes costaba este dinero. Pero cuando movíamos ese punto de corte un poco hacia arriba y tolerábamos un mayor riesgo de poder tener coledocolitiasis, 6.5 o 8.5, y de ahí para arriba podíamos irlo moviendo, pues este costo considerablemente se iba disminuyendo. Es simplemente para mostrar que la necesidad
de no poder nosotros tolerar en el riesgo intermedio una coledocolitiasis inadvertida cuando llevamos el paciente a cirugía, nos cuesta dinero. Y en la medida en que lo podemos tolerar más, pues nos ahorramos ese dinero. Yo les quiero mostrar este video porque muchas personas me dicen a mí, bueno, pero es que usted ya hizo de todo, hace CPRE, tiene todo, pues para usted es fácil. Y yo les quiero decir que no, porque cuando uno tiene un solo camino, pues no tiene más que decidir. Y este video que están viendo a la izquierda es un video que está publicado en YouTube, que yo lo encuentro por curiosidad un día y que veo que son que alguna vez fueron nuestros residentes en el Hospital San Ignacio y hoy en día ya son cirujanos en una muy respetada clínica de la ciudad, manejando este problema después de una CPRE que había sido fallida. Y obviamente cuando dicen que no se pudo por CPRE, pues al cirujano le toca ver qué va a hacer. Pero él no puede decir que no hay solución. Y manejándolo como nos había tocado empezar a manejar a nosotros el problema cuando llegamos de fuera del país a volver a desempeñarnos aquí en el hospital. Ellos, siendo cirujanos generales, uno de estos es el doctor Rubio, con el que habíamos hecho este artículo, que hoy en día es cirujano vascular y que no, ni por las curvas opera un colédoco, pero en este momento, estoy hablando hace unos 4 o 5 años, pues tenía que resolver esta situación, hizo una exploración laparoscópica de la vía biliar, como lo habíamos hecho, utilizando eventualmente pues las herramientas que también habíamos empezado a usar que vienen del mundo endoscópico, ¿no? Porque algunos piensan que hacer una exploración laparoscópica requiere de coledocoscopio, y sí, es muy bonito, es muy simple, pero también uno puede, a través del laparoscopio, con la ayuda de fluoroscopia, igual que como se hace en una CPRE, utilizar una canastilla de Dormia, un baloncito extractor, un catéter de Fogarty si quieren o si lo prefieren, y pues estos que alguna vez fueron residentes de cirugía y no hace mucho tiempo, pues hacen la resolución de esta patología, aprendieron a suturar un colédoco, a hacer una exploración laparoscópica de la vía biliar y a resolver esta situación, de alguna forma a hacerlo como lo hacíamos antes, pero con los métodos actuales o con una evolución considerable desde el punto de vista tecnológico. Y para mí realmente a mí me dio mucha alegría ver esto, porque de alguna forma, no sé si ellos lo consideren o no, yo me creía o me atribuía como el que pude de pronto haber hecho ese llamado o ese primer llamado en un grupo de residentes a que no nos quedáramos solo con operar la vesícula y que debíamos ir recuperando un poco desde la herramienta, desde la vertiente que tuviéramos, en este caso la laparoscopia, pues el dominio y el control sobre la vía biliar. En ese orden de ideas yo les quiero resumir hasta ahora lo que les he hablado, diciéndoles que a mí me formaron en un ambiente en donde todavía la cirugía abierta era común y todo se hacía ahí. Y que hoy en día tenemos 3 grandes mundos que no han inventado nuevas indicaciones, que no han hecho nuevas cirugías. Lo único que hacen es hacer lo mismo que hacíamos por vía abierta, pero utilizando tecnologías mini invasivas que nos permiten de alguna forma ser más elegantes, menos invasivos y más resolutivos. Esas 3 tecnologías son la endoscopia digestiva, la endoscopia del abdomen o laparoscopia y lo que en Argentina llaman los cirujanos cirugía percutánea, que aquí conocemos como radiología intervencionista. ¿Cuál de esas herramientas es buena idea tener un cirujano? Cualquiera, pero hay que tener alguna. Si quieren, sean musculosos con la laparoscopia, si quieren tengan esta. Los argentinos son muy buenos en cirugía percutánea, ellos mismos drenan sus colecciones, andan con un ecógrafo haciendo todas sus cositas, puncionan la vesícula, la vía biliar, hacen colagios transparietohepáticas. Parte de la formación del cirujano argentino es tener herramientas percutáneas. Yo diría que parte de la formación del cirujano chileno es tener herramientas endoscópicas y también laparoscópicas. Y yo me veía un poquito quedado, la verdad. Yo decía, pucha, y nosotros en Colombia, no mucho. A nosotros nos enseñan Colelab y de ahí ya hay que hacer otras subespecialidades o ser amigo del doctor X para que me lleve a enseñar estas cosas u otras. Y a mí me quedaba como ese sinsabor. Yo decía, pero entonces los cirujanos del país que están atendiendo las vesículas del país, pues se están quedando cortos al final. No estoy queriendo decir que todos los cirujanos tengan que ser hepatobiliares, pero sí creo que hay que dar un poco el paso adelante y no nos podemos quedar tan dormidos y tan cómodos haciendo vesículas solamente, en un mundo en donde la patología litiásica es
muy prevalente y donde la complicación obstructiva del colédoco es muy incidente dentro de esa patología muy prevalente. Bueno, entonces ahí les pongo esto. Hoy en día, para mí y para nuestro grupo, la decisión es complicada, porque cuando usted tiene todas las herramientas, es más difícil. Es más fácil eventualmente resolverlas, pero es más difícil decidir. Lo que en fisiopatología alguna vez recuerdo me enseñaron mis profesores como los conflictos de doble atracción. Y es que no hay nada más difícil que decidir entre dos cosas buenas. Es mucho más difícil que decidir entre dos cosas malas y muchísimo más difícil que entre una mala y una buena. Y cuando usted tiene endoscopia, tiene laparoscopia, tiene cirugía percutánea dentro del armamentario para ayudar a resolver esto, pues es más difícil que cuando usted solamente tenía que abrir al paciente porque era lo único que había, o como en el hospital italiano son muy buenos abriendo haciendo exploraciones por laparoscopia de la vía biliar, pues ese es su método y lo dominan bien. Y yo me hacía la pregunta, ¿no? Nosotros como que hemos estado acostumbrados a decir que la mejor cirugía es el que el cirujano mejor hace. Y yo creo que ya estamos como a tiempo de empezar a pensar que la mejor cirugía es la que es y que eventualmente el cirujano debe aprender a hacerla mejor y no quedarnos como en esa zona de confort que de pronto nos está frenando un poquito en nuestro desarrollo. Yo les quiero mostrar algunas situaciones puntuales. ¿Por qué digo situaciones puntuales? Porque desde estas múltiples vertientes y perspectivas que yo he tenido que aprender a lidiar después ya de mi vida profesional con la coledocolitiasis y como les digo, gracias a Dios contando con estas herramientas, les tengo que decir que a veces yo entro a un colédoco o a una vía biliar y me encuentro que no hay papila, porque el divertículo venal deformó esto y no hay cómo canular eso, y pues la endoscopia se quedó corta. O a veces me encuentro que entré, pero tengo este tamaño de cálculos en tándem en donde yo dijera y tuviera más bien un laparoscopio y estarle haciendo una coledocotomía y resolver esto suavecito en lugar de ponernos a que ahora que litotripsia, que póngale una prótesis, que 3 procedimientos o $7,000 de spyglass y láser. O eventualmente esto que es un síndrome de Mirici en donde uno dice, bueno, ¿y por este lado qué? ¿Será que quieren que saque la? No, pues le voy a poner una prótesis si acaso y vamos a ver con cirugía o en cirugía laparoscópica cómo vamos a hacer una resolución. Yo casos como estos los hemos manejado con prótesis expansibles y suturas sobre la prótesis en miricis que podrían haber sido, digamos, hipotéticamente considerados para un hepático yeyuno y se han logrado salvar vías biliares o coledocolitiasis múltiple. Les invito a decir esto porque a veces nosotros, o a revisarlo, estamos en CPR y tenemos esto y yo digo, ¿y en qué quedó todo eso de que la coledocolitiasis múltiple necesita una vía definitiva de drenaje? Ah, no, pues dilatémosle a la papila, listo, está bien, una esfinteroplastia endoscópica, pero muchos sencillamente le hacen su papilotomía, ponen su prótesis, eventualmente luego por laparoscopia se le hace la exploración de la vía biliar y se quedó sin vía de drenaje definitivo este paciente. ¿Dónde están los principios clásicos que de alguna forma hay que seguir contemplando? El rendezvous, los abordajes percutáneos que también siguen siendo válidos, hoy en día los utilizamos mucho en pacientes, por ejemplo, posbariátricos, en donde no tenemos un acceso endoscópico y pues un abordaje percutáneo laparoscópico nos puede ayudar a dilatar esta papila guiado por fluoroscopia y avanzar esos cálculos hacia el duodeno. Estas imágenes de lo que alguna vez hacíamos, procurando entrar con un trocar al estómago, olvidado de un bypass para resolver una coledocolitiasis de este tamaño, o eventualmente esto se ha ido reemplazando, como les digo, por abordajes laparoscópicos que nos eviten este complique de algo que no está bien inventado, que es meter un duodenoscopio a través de un trocar al estómago. O a veces uno tiene este calculito que lo vemos aquí en resonancia, impactadito ahí abajo, y uno dice, sí, está de papayita, la vía biliar está fácil, pero puede ser un quilombo tratar de ir uno desde aquí arriba, entra con un endoscopio, un precorte chiquitito y sale ese cálculo como pepa de guama, dicen en mi tierra. Así que aquí hay campo para todo. No creo yo, después de haber estado en escuelas que son bastante potentes y recargadas algunos de los métodos, no creo que haya un solo método que sea capaz de obviar a los demás. Hay espacio para todo y en la medida en que uno los tenga y los pueda procesar o los pueda barajar, pues vamos a hacer las cosas mejor. No estoy queriendo decir que un cirujano general tenga que ser diestro en todo esto. Simplemente tener la idea de que entre más recurso y más herramienta tengamos, probablemente vamos a hacer mejor las cosas. Yo les pongo esto, ahorita, precisamente ahorita venía corriendo porque con el doctor Barrera estábamos operando a esta señora.
Es una señora de 75 años, a la cual se nos solicitó hacer una CPRE, el grupo de cirugía de una de las instituciones donde trabajamos en la ciudad, y le encontramos esta pepa de aguacate de chaparral, porque básicamente eso fue lo que le encontramos. La discusión, que si un quiste de colédoco, teníamos una información confiable, y es que un cirujano conocido nuestro, muy buen cirujano en la ciudad, que además es familiar de la paciente, fue quien le sacó la vesícula hace 15 años por vía abierta, y tenía absolutamente claro que esta lesión, si hubiese sido un quiste de colédoco, él la hubiera visto. En ese momento estaba en colangitis, nosotros lo que hicimos fue endoscópicamente drenar esto, y probablemente ustedes podrán ver que esto se puede traducir en ciertos servicios en que hay que hacer un spyglass, traer el láser, romper esa piedra, porque el paciente ya tiene, pues obviamente, colecistectomía, es un paciente de edad, etcétera, o eventualmente hacerle litotripsia extracorpórea, o eventualmente una litotripsia mecánica. Es imposible porque este tamaño de cálculo no va a entrar entre ninguna canastilla. Nosotros tomamos la decisión de explorar por la paroscopia a esta paciente para tratar de resolverlo de la forma más simple y costo eficiente posible. Y este es un procedimiento que acabamos de hacer, en donde seguramente logramos no solo drenar la vía biliar, dejarle un drenaje definitivo a esta vía biliar, sino resolver de una forma mucho más práctica y simple, combinando todas estas opciones, una litiasis que seguramente nos hubiera dado mucha guerra por vía endoscópica pura. Yo quisiera con esto plantearles un desafío. Ya algo lo hemos venido mencionando y lo voy a recordar. Lo primero es que esto es una tendencia que encontré repetida en Colombia y repetida en Chile. Los países andinos, que tenemos ciudades en las montañas de los Andes, tenemos una prevalencia de coledocolitiasis similar del 10%, para una prevalencia aproximada del 30% de enfermedad litiásica en toda la población. Esto es un montón de gente, y yo por eso estoy seguro que aquí nadie que está viendo esta conferencia puede decir que no ha visto una coledocolitiasis. Todos hemos visto cientos de coledocolitiasis. Otro tema es que se nos olvida a veces que la radiación que a veces utilizamos en los procedimientos endoscópicos, pues es nociva para la salud del paciente, es un riesgo ocupacional. Claro, cuando la paciente está embarazada, entonces ahí sí nos llamaban a nosotros para que hiciéramos algo integrado y pudiéramos de pronto tratar de resolver la cosa sin rayos, pero estoy seguro que si esa paciente no estuviera embarazada, hubiera pasado a una CPRE y cada uno hace su parte y se disgrega un poco el paciente. De hecho, les digo que esto de los rendezvous empezamos fue en pacientes embarazadas, así empezó en Chile. Hoy en día es el estándar de tratamiento allá, no lo hemos logrado en Colombia. Espero que con la ayuda de todos ustedes y del progreso y de la educación lo vayamos logrando a trabajar en equipo, pero me da a mí cierta nostalgia, porque aquí fue donde lo vi por primera vez y todavía lo veo muy quedado en el Hospital del Tunal, como les digo. Siempre es mejor operar a los pacientes una sola vez, y nosotros llegamos con este abordaje integrado que lamentablemente no cae bien. Y les tengo que decir la realidad, no cae bien porque cae siempre a donde hay un statu quo que ya está posicionado. Y entonces usted hace las CEPRES, usted hace las colelabs, yo hago 4 colelabs no necesito enrollarme con una colecistectomía que tenga un cálculo y que eventualmente me va a demorar más porque tengo la sala poquito tiempo ahora y entonces no me dan sala con rayos. Y pues esto, siendo tan bueno, no progresa tan rápido. Pero afortunadamente, al final del camino hemos llegado a una institución en la ciudad de Bucaramanga en donde todos los pacientes son terriblemente complejos, porque es una institución cardiovascular exclusiva y pura, y como la patología es tan prevalente, pues claro, un trasplantado de corazón con 25 o pretrasplantado de corazón con 25% de fracción de eyección, que además está anticoagulado, pues le da coledocolitiasis. Y aquí sí es tremendamente buena idea suspenderle la anticoagulación una sola vez, hacerle terapia puente una sola vez, anestesiarlo una sola vez y operarlo una sola vez, como hacíamos antes, pero con todos los métodos puestos juntos. Ningún método, como les decía, es 100% efectivo, 100% seguro y sobre todo 100% posible, dadas las limitaciones que tenemos en la mayoría de nuestros sitios de trabajo. Con base en eso, yo les quisiera hacer esta reflexión. La costo-efectividad también cuenta. La costo-efectividad también cuenta. A mí me dicen, bueno, pero si usted recibió este entrenamiento en cirugía endoscópica, fue de los primeros que hizo spyglass en el mundo, ¿por qué no hace tanto spyglass? Yo le digo, porque es que hay formas más baratas de resolver los mismos problemas.
en pacientes que además necesitan intervenciones más integrales, ¿cierto? O sea, no solamente se trata de sacar el cálculo, hay que derivar la vía biliar muchas veces. Y siempre al cirujano, él no tiene a quién pasarle la pelota. El cirujano debe solucionar. En algunas oportunidades, en algunas ocasiones, contamos con cirujanos que tienen más experiencia y tenemos que utilizarlos, hepatobiliares, o el cirujano con más cancha del hospital, que es con el que tenemos que acompañarnos para lidiar los pacientes que de antemano sabemos que son complejos, los síndromes de Mirici, estas cosas que les estoy mostrando ahí. Pero sin querer decir que tenemos que ser cirujanos todopoderosos en el manejo de la vía biliar, sí les quiero decir que no creo que el punto correcto sea que no manejemos la vía biliar, como hoy en día creo que pasa. Yo les quisiera mostrar cómo nosotros manejamos hoy en día y cómo nos ahorramos muchísimo dinero en el manejo de estos pacientes. Cuando nosotros con todo esto en el servicio, con todo esto puesto donde se puede utilizar, encontramos un diagnóstico presuntivo de coledocolitiasis, nuestra primera pregunta, este es el algoritmo nuestro, porque esto aquí no, el mismo trabajo que hicimos en San Ignacio, pues ni siquiera lo estamos utilizando. Nuestra primera pregunta es si el paciente tiene vesícula o no, porque si el paciente no tiene vesícula se va por un lado y si el paciente tiene vesícula se va por otro. Si el paciente tiene vesícula, la única pregunta que para nosotros es importante, y esa es una pregunta de resolución clínica y verificación imagenológica, es si el paciente tiene riesgo de tener una neoplasia. ¿Por qué? Porque sería muy harto meternos a operarle una vesícula a un paciente que resultó tener un cáncer en la cabeza del páncreas o un colangiocarcinoma. Pero si el paciente no tiene un riesgo real de neoplasia, tenemos claro que el paciente que tiene vesícula necesita colecistectomía. Y al necesitar colecistectomía, pues lo que procedemos a hacer es colelap. Entonces, con esa colecistectomía, en medio de esa colecistectomía hacemos una colaje intraoperatoria, que sería lo que nos lleva al mismo punto a donde llegan nuestros pacientes que no tienen vesícula. En estos pacientes que no tienen vesícula, sí necesitamos un diagnóstico imagenológico, resonancia, ultrasonido endoscópico, tomografía. En el paciente con vesícula está a demanda solo para los que tienen riesgo de neoplasia. Y nuestro gran diagnóstico imagenológico en el paciente con vesícula es la colaje intraoperatoria. Un frasquito ni siquiera se necesita que sea un medio de contraste para uso endovenoso, es muy barato. En casi todas las unidades de cirugía existe un arco en C. Yo sé que a veces la mesa no es radiolúcida, que tiene sus cosas, pero se puede lograr una colaje intraoperatoria que nos ahorra todo ese costo que les mostraba en el estudio del paciente con riesgo intermedio. Pero si yo me meto a cirugía con él es porque tengo la capacidad de resolverlo, si no, no, me voy a meter una enchicharronada terrible que mejor lo dejo andando por el camino que es. Con eso en la mente y ya teniendo nosotros la imagen de la vía biliar con el método diagnóstico más aceptado y acertado que podemos tener, que sería una colagenografía intraoperatoria, uno planifica cuál es la mejor manera de extraer o de resolver la coledocolitiasis. La primera pregunta es si el cístico nos sirve. Hay císticos que son anchitos, que tienen unos drenajes a veces no tan agudos con la vía biliar, a través del cual podemos instrumentar y tomar el calculito con una canastita de dormia, con un baloncito o con un coleocoscopio si lo tenemos. Y si las condiciones de una extracción transcística están dadas, pues se intenta eso, pero no, cuando no están dadas, ¿cuándo pueden no estar dadas? El cístico tiene un drenaje anómalo, el cálculo está localizado proximal al drenaje del cístico, pues entonces ahí nos preguntamos si las condiciones están dadas es para hacer una extracción endoscópica y disponemos del endoscopio en la misma sala de cirugía para hacer un rendezvous. Con mucho menos riesgo de pancreatitis, está demostrado en la literatura, con mucho menos costo, además, y con menos estancia hospitalaria. Pero si las condiciones no están definidas para una extracción transendoscópica, como por ejemplo este cálculo que les mostré recién que acabamos de operar, eso no lo va a sacar por endoscopia nadie, o sea, el doctor Navarrete después de 4 o 5 procedimientos con láser y no sé cuántos costos. Si esas condiciones no están dadas, pues se hace una exploración laparoscópica de la vía biliar. Es un sistema de decisión como en secuencia y en escala que a mí me parece que
debíamos como empezar a explorar desde el punto de vista de la misma formación del cirujano. Yo no estoy queriendo con esto decir que el cirujano tenga que tener la capacidad de hacer todo, pero una exploración transística de repente sí. Y de repente trabajar en equipo para poderse apoyar con quien sepa hacer las CPREs o con el cirujano hepatobiliar con el que de repente van a tener que hacer cirugías más grandes, porque pueden a veces terminar siendo inclusive anastomosis biliodigestivas. Pero si usted logra tener todo ahí puesto, en integral y en conjunto funcional, pues las preguntas son otras. Ya no nos vamos a gastar dinero en saber qué riesgo tiene el paciente de tener coledocolitiasis o no. Más bien nos ahorramos esa platica para dotar nuestras salas y favorecer nuestro entrenamiento y poder disponer de situaciones que nos devuelvan como cirujanos al manejo más integral de la vía biliar. Y eventualmente, ¿por qué no ahorrarnos una platica para impactar un otro grupo que es el grupo de alto riesgo, que hoy en día van a CPRE a conciencia de que hasta el 50% de esos pacientes ya no tenían cálculos? De repente más bien verifiquemos esos pacientes. Hoy en día ya la guía americana cambió un poco ese umbral y ya habla de riesgo de más de 85% con niveles de bilirrubina sobre 4, pero lo clásico es que eso es hasta el 2018, hasta antes se consideraba que el riesgo alto era de más de 50%, o sea que les estábamos haciendo CPRE a la mitad de los pacientes sin necesidad, con la morbilidad que todos conocemos que puede tener este proceso. Es una forma a la que los invito de ver diferente esta situación y sobre todo es una forma a la que los invito de repente ustedes que están en formación a que procuren, es un camino, es una perspectiva que les muestro porque este es el futuro que ya es presente en algunos servicios y que probablemente va a ser su realidad a futuro en algunos otros sitios. Ya al final de cuentas, el llamado nuestro es que probablemente nos tenemos la oportunidad de ponernos no solo al día, sino salir adelante. De hecho, listo, no tuvimos esa experiencia de cirugía laparoscópica en la mitad de la vía biliar, pero hoy en día sí podemos de pronto estar trabajando en equipo con quienes hacen CPRs y disponiendo de Rendezvous y explorando por vía laparoscópica los pacientes que al menos sean accesibles de explorar, las vías biliares bien dilatadas, los pacientes que sean eventualmente explorables por vías transísticas. Se los mostré en un video de 2 cirujanos generales que habían sido nuestros residentes en algún momento. Con esto les quiero dejar un mensaje final. Y el mensaje final es un poco para los residentes, pero también un poco para los que somos profesores. Y yo pues estoy en una posición muy cómoda. Yo digo que yo soy profesor de todos ahora y no soy profesor de nadie porque como estoy en una ciudad no respondo por ningún programa específicamente, sino que simplemente enseño lo que buenamente quiero hacer. Pues es como ser un abuelo, ¿no? En donde uno tiene que ayudar en la crianza de los hijos, pero a uno no le tocan las consecuencias que a los papás. Entonces de repente por eso puedo emitir algunas sugerencias como estas. Yo quiero dejarles el mensaje a los cirujanos que tenemos que salir de esa zona de confort, que ese cirujano vesiculero tiene que dejar de existir, que la vía biliar tiene que recuperar su integralidad en términos en torno a la dificultad y que debemos volver a resolver integralmente. Pongo a la antigua, yo no estoy diciendo que haya que volver a la cirugía abiertas, pero sí con la integralidad y con los preceptos de nuestros profesores, de operar a los pacientes una sola vez, de sacarlos resueltos y de eventualmente ser costo efectivos, pero obviamente hacerlo con la tecnología y las destrezas que el presente exige y que tenemos que adquirir si es que no las tenemos, y pues estamos a tiempo de empezarlo a hacer. Muchas gracias.